Les cuento algo acerca de mí, como para que me conozcan un poco más. Me gusta ver películas, pero tengo una característica, no sé si alguno la comparte. Me gusta ver las películas que ya vi. Y veo las mismas películas varias veces. Acá también. Bueno, entonces, está bien. He visto varias películas, varias veces más, a veces cuando hago zapping. Y un poco ayer hablábamos con algunos de los chicos, ayer de esto. Cuando veo alguna película, voy haciendo zapping y veo alguna película que ya vi que me guste. Por ejemplo, no sé, hago zapping y veo Volver al Futuro, me quedo a verla. Titanic la vi 100 veces. Hay una película que la he visto, no sé, yo creo que ya le puedo ir diciendo el diálogo por encima de la película, que es mi película favorita. Se llama Corazón Valiente, no sé si la vieron. Bien, actúa Mel Gibson, la dirige Mel Gibson. No sé si el vestuario lo hizo Mel Gibson, hizo todo Mel Gibson. Pero la película me encanta a mí, es muy, muy buena. Hay un discurso ahí que hace, te la cuento, no sé, es un héroe escocés, William Wallace, que pelea por la libertad de su país, que está gobernado por el rey de Inglaterra. Y él hace un discurso acerca de la libertad para animar a sus soldados que iban a enfrentarse a la guerra. Y habla un poco esta película acerca de la libertad, a tal punto que, bueno, no te voy a contar el final, pero al final termina gritando esta palabra, digamos, este hombre. La libertad. Hoy día vamos a hablar un poco acerca de la libertad. Se ha escrito mucho acerca de la libertad, hay canciones que hablan acerca de la libertad. Esta palabra se ha puesto medio de moda de nuevo en nuestro país, la libertad. Nuestro himno habla acerca de la libertad. 3 veces menciona la palabra libertad, libertad, libertad. Hay autores que han hecho canciones acerca de libertad. Puse ahí en Google que me diga a ver las canciones. Salieron un montón de canciones que hablan acerca de libertad. Se han escrito libros acerca de la libertad. La pregunta es, ¿qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? Y cuando voy al diccionario, dice, la libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. La libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia. Y un poco vamos a hablar de esto, de la libertad. Vamos a buscar el texto que nos toca hoy. Estamos leyendo la carta de Romanos. Y nos toca 4 versículos que están en el capítulo 6, del versículo 15 al 18. Así que tenemos la tarea de leer estos versículos, de pensar en estos versículos y luego buscar aplicaciones para nuestra vida, que nos ayuden. ¿Sí? Vamos a leerlo. Dice así, ¿lo encontraste? Romanos 6, versículo 15 al 18. Es una pregunta, comienza haciendo Pablo y dice, ¿entonces qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Vamos a orar. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu palabra. Señor, esto es palabra tuya y en esta mañana la necesitamos. Por eso te rogamos que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros, utilizando esta palabra, haciéndola vida en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a estar atentos, ayúdanos a abrir nuestros oídos, a abrir nuestros ojos para ver estas verdades, Señor, para que verdaderamente podamos cambiar nuestra manera de pensar, para que cambie nuestra manera de actuar. Estamos muy agradecidos por este tiempo que nos regalas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, Pablo va a hacer una pregunta. La misma pregunta que hizo en el versículo 1, si lo buscas ahí en Romanos 6.1, que ya lo vimos. Hace una pregunta porque el tema de la gracia y la ley lleva a una acusación falsa.
Entonces el mismo Pablo hace esta pregunta, dice, ¿qué acaso porque estamos bajo la gracia y ya no estamos más bajo la ley, vamos a pecar? Y Pablo es muy enfático y dice, de ningún modo, jamás. Cualquier persona que entienda la gracia de esta manera, cualquier persona que entienda que la gracia de Dios es un permiso para pecar, en realidad no entendió la gracia. La gracia no es un permiso para pecar, es absolutamente lo contrario. La gracia nos da el poder, nos da la capacidad para poder obedecer a Dios. Entender la gracia de esta manera, entender la gracia como un permiso para que nosotros podamos pecar, no nos da libertad, sino que nos lleva al libertinaje. Y la gracia de Dios nos da libertad, pero no libertad para pecar, sino libertad para obedecer, y esto es lo maravilloso. Sabes que nosotros tenemos conceptos equivocados acerca de la libertad. Recién leíamos esta definición que decía la libertad es la capacidad humana de actuar por voluntad propia, y eso no es la libertad. La libertad no es la capacidad de poder hacer lo que yo quiera. Por mucho tiempo yo pensé que era así. Cuando iba al colegio, al secundario, yo veía que mis compañeros hacían lo que querían. Y a mí no me dejaban. Y yo decía, estos son verdaderamente libres, yo no. Y a mí me iba a un cumpleaños y me buscaban a las 2:15. Yo no sabía qué decirles. ¿Por qué te buscan tan temprano? No sé, mi viejo se va a trabajar. No era verdad. Me buscaban porque no me dejaban estar más tarde. Ellos podían tomar lo que querían, ellos podían hacer lo que querían. Y yo me sentía, digamos, que ellos eran verdaderamente libres porque hacían lo que querían. Pero en realidad la palabra de Dios nos muestra exactamente lo contrario. El hombre no es libre cuando hace lo que quiere. El hombre es libre cuando hace lo que tiene que hacer. El hombre es libre cuando hace lo que debe hacer. El hombre es libre cuando hace lo que Dios le ha marcado que haga. Y la libertad tiene que ver justamente con la obediencia. Y la gracia de Dios, en vez de llevarnos a pecar, produce exactamente el efecto contrario. La gracia de Dios nos lleva a obedecer a Dios. La gracia de Dios es aquello que nos empuja a buscar la obediencia a Dios, a buscar agradar a Dios. Vos sabés que si uno entiende la gracia de Dios como un permiso para pecar, un permiso para hacer lo que yo quiera, la realidad es que no se entendió la gracia de Dios. Y no solamente eso, sino que tiene muchos motivos para dudar de que haya sido salvo. Fíjate Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, un pasaje muy conocido. Y ahí dice 3 cosas acerca de la salvación. En primer lugar, ¿está acá atrás? No. Dice, está acá. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se lo gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. 3 cosas dice el texto acerca de la salvación. En primer lugar, que es por gracia. La salvación es por gracia. Es un regalo de Dios. Pero va a decir una segunda cosa, que es por medio de ¿qué? Por medio de la fe. Pero no termina ahí. Dice algo más, que es para buenas obras. O sea, Dios nos ha salvado por gracia, nos ha salvado por medio de la fe, pero nos ha salvado también con un propósito. Nos ha salvado para hacer buenas obras. Nos ha salvado para que podamos obedecerle, para que podamos vivir una vida de obediencia y una vida que le agrada al Señor. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, para hacer buenas obras. Y nuestra obediencia no nos hace salvos, pero nuestra obediencia es el resultado, la respuesta de lo que la gracia de Dios ha hecho en nosotros. La obediencia es la característica del cristiano. La obediencia es el resultado de lo que el cristiano ha recibido. El cristiano ha recibido perdón de sus pecados y ahora, por consecuencia de ese regalo que ha recibido, ha decidido obedecer a Dios. La libertad es justamente esto. El anhelo por obedecer a Dios y sus mandamientos es una consecuencia y un distintivo de aquellos que hemos sido salvos. La fe genuina se muestra en obediencia. La fe genuina se muestra en obras. Hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, para hacer buenas obras. Y esto es la libertad. Ahora fíjate el versículo 16 que leíamos recién. Va a decir 2 verdades.
La primera verdad es, dice así el texto, perdón. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Hay dos verdades acerca de esto. En primer lugar, la primera verdad es que ningún ser humano es su propio amo. Ningún ser humano es su propio amo. Somos todos esclavos, absolutamente todos esclavos. O somos esclavos del pecado o somos esclavos que sirven a Dios. Fíjate, en una oportunidad Jesús, en Juan capítulo 8, tuvo una discusión muy fuerte con los judíos. A tal punto esta discusión que el capítulo termina que los judíos tomaron piedras para matarlo a Jesús. Y una de las acusaciones que hizo Jesús a este grupo de judíos fue justamente esto, que se encuentra en Juan capítulo 8, versículo 34. No sé si va a aparecer ahí en la pantalla. Jesús le dijo esto. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Fíjate esta declaración de Jesús. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es decir, de que la humanidad está condenada, la humanidad está esclavizada a causa del pecado. Y esta es una condición que al hombre le cuesta entender. Que en realidad no es que le cueste entender, es imposible que la entienda, al menos que el Espíritu de Dios, al menos que Dios mismo nos abra nuestros ojos y nos haga entender de que somos esclavos del pecado. Por eso el Espíritu de Dios tiene que venir a nuestra vida, tiene que convencernos de pecado, tiene que abrir nuestros ojos para que podamos ver lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Y la verdad es que nos ha esclavizado. Los hombres no son libres porque hacen lo que quieren. Los hombres son esclavos del pecado, son esclavos de sus propios deseos, son esclavos de su propia carnalidad. Somos esclavos. Esta es la condición del ser humano. Y esta es la primera verdad, que ningún ser humano es su propio amo. Tiene dos posibilidades. O su Señor es el pecado, o su Señor es Dios. No hay otra posibilidad. Y la otra verdad es que ningún ser humano puede tener dos amos. Ningún ser humano puede tener dos amos. No hay un gris entre medio. O es uno o es otro. No podemos servir a dos señores, lo dijo el Señor Jesús justamente en Mateo 6, 24. Ningún hombre es su propio amo y ningún hombre puede servir a dos amos. Un hombre tiene un solo amo, tiene un solo Señor. Y hay dos posibilidades. La pregunta que nos tenemos que hacer nosotros es: ¿a quién estamos sirviendo? ¿Quién es nuestro amo? ¿De quién somos esclavos? ¿Y somos esclavos del pecado o somos esclavos del Señor? Ahora, los versículos 17 y 18 son los que yo quiero que en esta mañana podamos pensar. Porque va a decir tres cosas acerca de nosotros. Tres verdades que en lo personal me hicieron muy bien. Verdades que yo ya sabía, pero que me hacen bien volverlas a traer a mi memoria. Ahí en el versículo 17 y 18 hay tres cosas que me gustaría que nosotros consideremos acerca de nosotros mismos. Y dice así el versículo 17: pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado. Esta es la primera verdad. La primera verdad es de lo que venimos hablando. Somos esclavos, el hombre es esclavo del pecado por naturaleza, por ser pecador. Está atado a sus deseos. Pero Pablo va a hablar de esta condición del ser humano. Y es una condición que a veces es fácil identificarla. A veces vemos personas, hasta nosotros mismos, atados a ciertos hábitos, atados a ciertos pecados, que son evidentes y uno puede decir: bueno, esa persona verdaderamente es esclava del pecado porque tiene algún vicio que no lo deja, no sé, alcohol, sexo, droga, lo que sea, y pareciera que ese pecado lo esclaviza. Son pecados evidentes, que salen a la luz claramente. Uno puede ver por la calle a alguien con algún problema de esto, o nosotros mismos saber en nuestro interior que estamos luchando con algo y decir: sí, es verdad, yo soy esclavo de este pecado. Pero hay otros pecados que son mucho más sutiles y que a veces no somos capaces de identificarlo, pero que también nos esclavizan y que también se adueñan de nuestro corazón, que no son tan evidentes, que no salen tan a la luz, pero que están ahí. Déjame mencionarte: la envidia.
La envidia. La envidia es un pecado terrible. A Jesús lo crucificaron por envidia. Caín mató a Abel por envidia. La envidia a veces está en nuestro corazón y ni siquiera somos muy capaces de taparla con una sonrisa, pero dentro de nuestro corazón hay envidia. Envidia porque el otro se compra algo, envidia porque al otro le va bien. Envidia, es algo terrible. El rencor es otro pecado que se guarda en el corazón, que muchas veces no sale a la luz, pero que esclaviza a las personas, que nos esclaviza a vos, que me esclaviza a mí. Ese rencor, esa incapacidad por perdonar, la falta de perdón. La falta de perdón esclaviza. Cuando no somos capaces de perdonar al hermano, cuando no somos capaces de perdonar a aquel que nos ha hecho daño, es una forma de esclavizarnos. Nos tiene atrapado la falta de perdón. El egoísmo, la codicia. La codicia. Algo que muchas veces no sale a la luz, pero en nuestro corazón hay codicia. El amor al dinero. La vanagloria. La vanagloria. El deseo por la gloria propia, para que la gente me vea. La vanagloria es un pecado que nos esclaviza. La pereza. La murmuración, el chisme, la contienda. Podríamos seguir agregando más y más y más. Pecados que no son tan evidentes, que somos muy capaces de disimularlo, pero que están en nuestro corazón. La envidia. ¿Quién no ha sentido envidia, rencor, falta de perdón? Este tipo de pecados también nos esclavizan. Pero hay más. Hay pecados que se esconden detrás de nuestras buenas obras. A veces hay acciones que parecen muy buenas, pero que detrás contienen motivaciones incorrectas que nos hacen pecadores, aun cuando pareciéramos que estamos actuando de manera correcta. Y esto también nos esclaviza. Esto también nos esclaviza. Pero hay otra sutil forma de esclavizarnos y es no hacer lo bueno. La incapacidad de poder hacer lo bueno es una esclavitud. Somos esclavos y no somos capaces de hacer lo que tendríamos que hacer. Por eso no somos los hijos que tendríamos que ser. No somos los esposos que tendríamos que ser. No somos los padres que tendríamos que ser. No somos los amigos que tendríamos que ser. ¿Y por qué? Pues somos esclavos. Somos esclavos. Nuestra incapacidad de poder hacer lo que Dios manda de nosotros nos convierte en esclavos. Nos convierte en esclavos. Pero hay una buena noticia. Hay una muy buena noticia, que aun cuando la Biblia habla de que el hombre es esclavo del pecado, en el texto que estamos leyendo, ¿qué dice? Que éramos esclavos del pecado. Pasado. Éramos esclavos del pecado. ¿Qué significa eso? Que ya no lo somos más. Ya no somos más esclavos del pecado. La verdad de la palabra de Dios nos está diciendo que eso era pasado, que ya no somos más esclavos del pecado. El texto lo dice, éramos esclavos del pecado. Significa que no somos más esclavos del pecado, que el pecado no nos domina más. Y esta es una verdad maravillosa. Cuando yo tengo que enfrentar mi pecado, cuando yo tengo que pelear por mi santidad, me hace muy bien saber que ese pecado no es mi amo, que yo no soy esclavo del pecado y vos tampoco. No somos más esclavos del pecado. La envidia ya no nos gobierna, el rencor no nos gobierna, ningún tipo de hábito nos gobierna. No somos más esclavos del pecado si estamos en Cristo Jesús. No somos más. Pero hay una segunda verdad. Y dice ahí el versículo 17, dice que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y el versículo 18 dice, y habiendo sido libertados del pecado. Esta es la segunda verdad, que hemos sido libertados del pecado. Y va a decir dos cosas. Va a responder cuándo y va a responder quién.
¿Cuándo dice el texto que fuimos libertados del pecado? Cuando obedecimos de corazón a una enseñanza que se nos dio. Esta enseñanza que se nos dio es el Evangelio. Cuando en ese momento vos y yo escuchamos la verdad del Evangelio, escuchamos la belleza de lo que Jesús hizo por nosotros, entendimos el propósito por el cual Jesús vino a este mundo, murió en una cruz y resucitó, y esa verdad se hizo realidad delante de nuestros ojos y pudimos abrazarnos a Jesús, reconocer nuestros pecados y creer en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios dice que en medio de tantas bendiciones, una de esas bendiciones es que nos hizo libres del pecado. Hemos sido libertados del pecado. Mira, Dios nos ha dado grandes bendiciones. Nos ha justificado, nos ha declarado sus hijos, hemos recibido la promesa del Espíritu Santo, recibimos el perdón de los pecados. Pero hay una verdad que hoy el Señor nos recuerda. Aquel día que nosotros creímos de corazón en el Evangelio, has sido liberado del pecado. Fuiste libre del pecado. Esto nos cambia la forma de pensar, porque yo ya no obedezco para ser libre del pecado. Yo ya soy libre del pecado, porque Dios nos ha liberado. ¿Cuándo nos liberó? Aquel día. Aquel día en que vos y yo creímos en el Señor Jesucristo, hemos sido liberados del pecado. ¿Quién nos liberó? No nos liberamos nosotros mismos. Por eso Pablo comienza diciendo, gracias a Dios. Porque el que nos liberó fue Él. Él nos liberó. Toda la obra fue suya. Él nos hizo capaces de poder creer. Él nos hizo capaces de arrepentirnos. Él hizo una obra en nosotros. Nos llenó de su gracia. Nos salvó y nos liberó. Fíjate lo que dice Colosenses 1:13. Dice, porque Él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Él. Por eso gracias a Dios. Por eso gracias al Señor, porque fue una obra de Él. Él nos liberó. Él nos dio libertad. Fíjate lo que dijo Jesús en Juan 8:36. Dice, así que si el Hijo los hace libres, serán verdaderamente libres. Él nos hizo libre. Él nos hizo libre. Él nos compró. Él pagó un rescate por nosotros. Hay una imagen en el Antiguo Testamento que es la del pariente cercano. Ese pariente redentor, que cuando había alguien que estaba en esclavitud, que había tres formas de encontrar la libertad. Una era pagarla a uno mismo la libertad, otra era esperar el año del jubileo, y había una segunda forma, una tercera forma, que era que un pariente cercano viniera y pagara un precio por tu libertad. Bueno, Jesús es ese redentor. Jesús es vos. ¿Se acuerdan de la historia de Ruth? Vos paga el rescate por Ruth. Bueno, Jesús es nuestro redentor. Jesús es el que nos liberó. Él pagó un precio, pero no pagó un precio que podamos definirlo en oro, plata o en dinero. Él pagó un precio con su sangre. El precio por nosotros fue su muerte. El precio por nosotros fue su vida. Por eso tenemos que decir como Pablo dice, gracias a Dios, porque de otra manera nosotros nunca, jamás podríamos habernos liberados a nosotros mismos. Nunca hubiéramos podido liberarnos del pecado. Entonces, éramos esclavos del pecado y ya fuimos libres del pecado. Y hay una tercera verdad. Dice, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Otra versión dice, somos esclavos de la justicia. Éramos esclavos, fuimos liberados y ahora somos esclavos de nuevo. Pero somos esclavos para obedecer. Hemos dado un giro de 180 grados. Pero nosotros mismos ahora nos consideramos que somos siervos de la justicia. Estamos dotados y capacitados. Dios nos ha hecho libre para que verdaderamente seamos libres y que en nuestra libertad podamos obedecer a Dios y agradar a Dios, para que podamos servirlo. Qué cosa maravillosa.
Es muy importante que nosotros entendamos quiénes somos. Alguien dijo, en la Biblia tenemos que aprender dos cosas: quién es Dios, lo que ha hecho por nosotros, y en segundo lugar, quiénes somos nosotros y lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y nosotros muchas veces pensamos en que somos hijos de Dios y somos un montón de cosas, pero escucha esto: somos esclavos para obedecer a Dios. Somos esclavos de la justicia. Y esto es algo maravilloso. No quiere decir que no pequemos más. Quiere decir que ahora estamos en una lucha contra el pecado, que ha quedado un pecado residual en nuestra vida, que nos hace daño, que nos lastima, pero que de ninguna manera nos agradamos en pecar, de ninguna manera. Al contrario, le hemos presentado lucha al pecado y lo hacemos todos los días. Y es una lucha a muerte y hasta la muerte. Una lucha a muerte y hasta la muerte. Hemos sido librados del poder del pecado. Hemos sido librados de la paga del pecado, de la consecuencia del pecado. Y en un futuro seremos libres de la presencia del pecado, pero hasta que llegue ese día tenemos que darle lucha al pecado. Y el cristiano es el único hombre libre, es el único hombre libre de verdad, que está dotado por Dios para poder agradar y obedecer a Dios. El Señor nos ha liberado y nos ha hecho sus siervos, siervos para que podamos obedecerle. Vamos a terminar con simplemente 3 aplicaciones muy cortitas. Y con esto termino. En primer lugar, tenemos que considerar que éramos esclavos del pecado para que podamos tener misericordia y gracia de aquellos que todavía están luchando con su pecado y que aún no conocen al Señor. Nunca te olvides que ya no sos más esclavo del pecado, pero que lo eras. Que lo eras. Y que no hay ningún mérito ni en vos ni en mí en que ahora ya no lo somos. Nosotros éramos esclavos del pecado y sabemos lo que es estar esclavizado del pecado. Nosotros tenemos una tarea: proclamar que Jesús murió en una cruz y resucitó para liberarnos del pecado. Pero tenemos que recordar continuamente de que nosotros éramos esclavos del pecado. Y tenemos que tener mucha gracia y mucha misericordia para poder proclamar esta verdad, para poder ayudar a nuestros amigos, a nuestros vecinos que todavía no conocen la realidad de lo que el Señor hizo en nuestra vida. Pero también es cierto que en medio de nosotros seguimos pecando. Y tenemos que ser capaces de tener mucha gracia y mucha misericordia entre nosotros, porque todavía seguimos luchando con el pecado. Y para eso tenemos que tener gracia y misericordia y recordar de que nosotros éramos esclavos del pecado. Pero en segundo lugar, tenemos que considerar la realidad de nuestra libertad, sabiendo que se nos ha dado libertad y capacidad para obedecer. Se te ha dado libertad y se te ha dado la capacidad para obedecer. Mira, hermano, hermana, no sé cuál es tu lucha. No sé con qué pecados estás batallando, pero déjame decirte algo, que el Señor nos da el poder para dar batalla a nuestro pecado y que debemos y tenemos que hacerle guerra a nuestro pecado. El Señor nos ha dado el poder para poderle hacer frente a nuestro pecado. Nos ha dado su Espíritu Santo, lo más importante que Él nos ha regalado. Nos ha dotado de su misma presencia para que podamos enfrentar nuestro pecado. Nos ha dado su palabra. Nos ha dado la comunión entre los hermanos. Es fundamental que podamos estar juntos. Es fundamental que podamos confesar nuestros pecados, que nos podamos ayudar, que nos podamos animar. ¿Estás luchando con algo? ¿Estás luchando con un pecado? Pedile ayuda al Espíritu de Dios, lee su palabra, pero busca un hermano que te ayude. Busca a alguien a quien puedas verdaderamente confiarle y contarle lo que te está pasando, esta lucha que hace años que estás llevando y que aún seguís luchando. Sería bueno que seas capaz de buscar a alguien con quien tengas mucha confianza para poder hablar. Como dice la palabra, confiésense los pecados. Sería de mucho provecho para nosotros. No hay cadena que el Señor no pueda romper. No hay pecado que no pueda limpiar. Podemos servirle a Él.
Podemos vencer aquello que nos domina, podemos vencer a los pecados de nuestros corazones, podemos perdonar, podemos ser mejores hijos, podemos ser mejores padres, podemos ser mejores esposos, podemos ser mejores amigos. Podemos serlo, porque el Señor nos ha liberado y nos ha dado el poder y la capacidad para poder enfrentar nuestro pecado. El Hijo nos ha liberado. Durante la presidencia de Abraham Lincoln, justamente se dictaminó la ley que declaraba a todos los esclavos libres. Durante su presidencia él firmó. Y cuando terminó la guerra civil, todas las personas en Estados Unidos, no importa quiénes fueran, pasaron a ser libres. Pasaron a ser libres. Ahora cuenta la historia que cuando uno iba al sur de Estados Unidos, aún se podía ver en los campos de algodón, todavía se podía ver esclavos. Y eran esclavos por elección propia. Eran esclavos que no sabían que eran libres. Que no sea esta nuestra condición, que habiendo sido liberados del pecado, todavía nosotros nos consideremos a nosotros mismos esclavos del pecado. Hermano, sos libre. Hermano, sos libre. Sos libre de lo que te esté dominando, porque el Señor te ha liberado y el Señor te ha capacitado y te ha dado poder para poder enfrentar y darle batalla a aquello que te domina. Considera que sos libre del pecado. Y en tercer y en último lugar, consideremos el precio pagado de nuestra libertad. El precio pagado de nuestra libertad. Cuando nosotros vemos lo que el Señor hizo, que murió en aquella cruz, que resucitó y que lo hizo por mí y lo hizo por vos, ¿cómo no vamos a valorar ese precio? Ese precio que costó nuestra libertad. Y yo te invito que para terminar justamente podamos considerar el pago de nuestra libertad. Hecho tan visible en dos elementos tan sencillos. Un poco de pan que nos recuerda su cuerpo que fue molido, su cuerpo que fue dañado como pago por nuestros pecados, y un poco de vino, para que también podamos recordar aquella sangre derramada que fue el precio de nuestra libertad. Déjame decirte algo, para compartir y para tomar este pan y este vino, tenemos que hacerlo de manera digna. Tenemos que recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Pero además de eso, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Examinar nuestro corazón, si hay algún pecado que perdonar, hay algún pecado que confesar, quizás hay alguien a quien perdonar. Es un momento oportuno para examinar nuestra condición, para examinar a quién estamos sirviendo. Y luego compartir el pan y compartir el vino sabiendo que el Señor ha hecho esta obra en nosotros. Éramos esclavos del pecado, Dios nos ha libertado y ahora somos esclavos para obedecerle al Señor. Vamos a orar y vamos a compartir el pan. Padre del cielo, muchas gracias por tu palabra. No tenemos más palabras que decirte que las mismas que usó Pablo.